Cristina, en este momento. Buenas tardes, sean todos bem-vindos. Fico muito feliz também de ver colegas daqui do Brasil, então sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Para mí es un placer presentar a nuestro palestrante de hoy. Es una persona muy querida de la comunidad. La conocemos de hace muchos años y para mí realmente estoy muy feliz de poder presentar a José Rafael, mejor conocido como Chichi. José Rafael León, él es formado en matemática por la Universidad de los Andes en Venezuela. Hizo la maestría en matemáticas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, en Caracas, Venezuela. Y el doctorado en Ciencias, mención matemática en la Universidad Central de Venezuela, también bajo la tutoría de Mario Scheber. José Rafael trabaja en el área de estadística y probabilidad de procesos aleatorios. Hasta el 2017 fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se encuentra en la Universidad de la República en Uruguay. Es profesor grado 5 allá. Y bueno, son muchas cosas que podríamos hablar sobre Chichi, ¿no? Por ejemplo, es miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ganó el premio Lorenzo Mendoza, pero yo creo que es mejor dejar que hable, nos cuente sobre las raíces de polinomios aleatorios. Cuando quieras, Chichi. Muchísimas gracias, Cristina, por esa linda presentación y ensayé hacer una exposición elemental que conduzca o que muestre cuáles han sido mis preocupaciones en los años recientes. Rina, por favor. Perdonen que se me estalló el teléfono. Rina. José Domingo. ¿Mi teléfono? ¿Te están llamando? José Domingo. Bueno, perdonen. Entonces, sobre las raíces de polinomios aleatorios, comienzo diciendo que el teorema fundamental del álgebra resolvió hace mucho tiempo el problema de encontrar el número de raíces con multiplicidad 1 de un polinomio de grado D, con coeficientes reales. Sabemos que este número es a lo sumo D. Más difícil resulta el problema de contar el número de raíces reales de un tal polinomio. Es por esto que en el siglo pasado se consideró el definir un polinomio aleatorio, al suponer que sus coeficientes son variables aleatorias reales, independientes e idénticamente distribuidas. Podemos mencionar una referencia temprana que es el tercer artículo de una serie de Littlewood y Oxford, que está aquí reseñado del año 1943, y ellos trabajan los polinomios aleatorios, pero suponiendo que los coeficientes son variables Bernoulli 0, 1 o menos 1, o Rademacher menos 1, 1, y demuestran cuál es el número promedio de raíces que tiene un tal polinomio. Pero yo lo que voy a tratar es el problema en el cual los coeficientes son variables aleatorias gaussianas. Entonces, consideremos un polinomio de grado D, que está ahí escrito en esta ecuación. Y la novedad aquí es que supondremos que las A sub i, desde igual 0 hasta D, es una colección de variables aleatorias independientes con distribución gaussiana con media 0 y varianza sigma i al cuadrado. El primer caso, el primer caso que consideraremos fue estudiado por Mark Kac en este artículo del Boletín de la American Mathematical Society del 43,
Y lo voy a describir porque es un artículo muy bonito. Lo voy a tratar de poner en lenguaje moderno y luego lo voy a conectar con cosas mucho más recientes y con el trabajo que he hecho con un equipo de investigadores, uno de Francia, dos de Uruguay, aquí en Montevideo. Entonces, recuerden que los coeficientes de este polinomio son aleatorios, son independientes, idénticamente distribuidos, idénticamente distribuidos, cada uno distribuido como una gaussiana con una cierta varianza. El caso que estudió Katz fue cuando el caso que estudió, vamos a contar las raíces reales contadas una sola vez. No contamos su multiplicidad, contamos una sola vez. El propósito, y en realidad estos polinomios son tales que no tienen la probabilidad de que un tal polinomio tenga una raíz doble es cero. El propósito de K fue tener una fórmula para el valor esperado, es decir, para el promedio de número de raíces, que son reales, y como notamos antes, en su caso se tiene que la densidad de cada SUI, porque ahora tienen todas las mismas varianzas, la densidad es la gaussiana normal estándar. Para obtener la fórmula, consideremos el llamado contador de K. Esto que voy a describir ahora son variantes del tema del teorema del cambio de variable para funciones que no son biyectivas. Y es una cosa que tiene una larga historia. Todo el siglo XX se dio origen. Y puedo citar cosas en donde aparece esta fórmula con sus variaciones cada vez más profunda. Por ejemplo, en el cálculo de Malia-Van, que es un cálculo estocástico que permite estudiar la regularidad de ciertas soluciones diferenciales estocásticas, pero también se utiliza mucho en geometría algebraica aleatoria, etcétera, etcétera. Son variantes de esto que es muy elemental y vamos a tratar de hacer pasar la idea. Sea f una función con derivada continua y definida en AB, tal que no es cero en ninguno de los dos extremos y no posee extremos locales en cero. Es decir, que cada vez que ella toca el cero no es un extremo local. Entonces, si denotamos n de f AB en cero, el número de raíces de la función f es el número de ceros en el intervalo de la función, en el intervalo AB de la función f. Katz demostró la fórmula extraordinaria siguiente, que en realidad la demostró, pero ya ahora hago un comentario. El número de ceros de una tal función es el límite cuando delta tiende a cero de 1 sobre 2 delta, la integral entre AB de la indicatriz del intervalo menos delta delta, de que f esté que la imagen de f esté en este intervalo multiplicado por f' de t de t. Entonces, antes de dar la demostración, que la demostración es preciosa y es una demostración de cálculo 1, digamos, o cálculo, bueno, no pongamos cálculo 1, cálculo 3. La fórmula es una variante aproximada por este límite de la fórmula de área, demostrada por Vanna un poquito antes, en los años 30, y que dice lo siguiente. Esta vez, aquí sí, estamos en una generalización de la fórmula del cambio de variable. Si G es una función continuamente diferenciable, Vanna lo demostró para funciones absolutamente continuas, con derivada en casi todo punto, pero no es un tecnicismo y la demostración es mucho más sencilla cuando es continuamente diferenciable. Y f es una función continua, por ejemplo, con soporte compacto. Esto no es importante porque si es acotado, esto que estoy diciendo f puede no tener soporte compacto. Entonces, la integral sobre todo r de f de x
del número de veces que pasa la función g por el punto x de x es igual a esta integral, a la integral de f g de i, g' de i. Y aquí lo que aparece es el número de cruces. Si ustedes se dan cuenta, lo que está a la mano derecha del contador de Kac es esta fórmula que está aquí aplicada a la función f, se intercambian los roles de f y de g, pero la función f es la indicatriz de menos delta d. Pero yo como prefiero hacer la demostración de Kac porque es muy linda y la demostración de la fórmula de Banach es también relativamente sencilla, pero ¿por qué la fórmula de Banach es interesante? Porque la fórmula de Banach tiene extensión a funciones, a valores, a variable vectorial y a valores vectoriales. E inclusive se puede pensar en dimensión infinita también, pero de eso no voy a hablar para nada. Voy a hacer ahora la demostración del contador de Kac, que es muy fácil. La demostración de la fórmula de Kac usa la hipótesis de no existencia de puntos tales que vale cero la función y su derivada. Es decir, lo que yo dije, no hay extremos locales o puntos de selladura que en el valor cero. Entonces, si tenemos esta condición, todos sabemos, ¿verdad? Por el teorema de Rolle, que el número de cero finito, digamos que es n. Si n es igual a 0, no hay nada que probar porque si tomo delta muy chiquito y y f de t no cruza el 0, este término vale 0 y del lado izquierdo vale 0. Así que si n es igual a 0 no tengo nada que probar. Ahora, si n es diferente de 0, llamemos S1, S2, Sn, los puntos de 0. La imagen inversa de 0 por f se escribe, y todos sabemos, como una unión de intervalos, ¿verdad? Que simplemente donde está la raíz correspondiente, yo hago un intervalo y ahí la función es biyectiva. En los cuales la función es biyectiva. Y entonces, sobre JK, que es la vecindad del 0 SK, ¿verdad? Tengo el teorema, simplemente por el teorema de cambio variable, tengo que la integral sobre JK es simplemente la integral entre menos delta y delta de u, siendo f' de t igual a u, ¿verdad? Y ya está. Y me da 2 delta. Si divido entre 2 delta, me da 1 y cuento cuántas veces, cuántos cero había. Y ahí está la fórmula del contador de Kac. Después volveré sobre ella para... Entonces ahora yo voy a usar esa fórmula que fue lo que usó Kac en su artículo. Repito, yo estoy aquí simplemente poniendo en términos más modernos el artículo de Kac, que es una maravilla. Entonces, lo que hago ahora es, quiero repasar para la gente que no es probabilista, que en realidad yo para cada realización de la variable, de las demás variables, me da un polinomio diferente. Si yo tiro de gaussianas, eso me da cada una un valor y entonces construye un proceso. Y si yo varío la realización, si varío la tirada, tengo esta relación. Para cada tirada, omega, tengo un polinomio, ¿verdad? Que va a depender de ese omega y de ahí el carácter aleatorio. Pero lo que es importante es que cada vez que yo tengo una realización, tengo un polinomio de grado de dígito, o sea, a lo sumo de raíces, lo que significa que esa variable aleatoria, ahora, número de ceros, es una variable acotada, casi seguramente por D. Además, por el hecho de que tratamos con variables gaussianas para t fijo, entonces cada p de omega t, si pongo omega ahora un punto aquí para decir que voy a variar en todas las realizaciones, es una variable gaussiana. Entonces, volvamos a nuestro polinomio. Nuestro polinomio se escribe de esta manera, tiene esperanza 0 porque cada una de estas variables es gaussiana normal 0, 1 y tiene varianza. Bueno, multiplicamos esto por sí mismo y la esperanza
de esa multiplicación va a ser 1 si dos de los monomios coinciden y 0 en otro caso, así que queda inmediato la siguiente fórmula, que la varianza de esa variable aleatoria P de omega t es simplemente t a la 2t más t a la 2d menos 1, porque se pegan los coeficientes solamente cuando son iguales. Pero además, es muy interesante, yo puedo ahora pensar el polinomio como un proceso, es decir, que yo puedo verlo en t y en s y calcular la covarianza entre s y t, que no es otra cosa que la esperanza de estas dos variables aleatorias, y por la misma observación que hice anteriormente voy a tener ahora s por t a la d. Fíjense que si pongo t igual s, me obtengo la varianza como todo el mundo sabe. Ahora, un hecho que es muy importante y que tiene la gaussiana es que si yo derivo el polinomio, mi polinomio PDD, simplemente tengo ahora de nuevo una combinación lineal de gaussiana independiente. Ergo, la derivada del polinomio, que sabemos que es un polinomio también es gaussiano, pero ahora simplemente al haber efectuado la derivada, aquí nos queda como coeficiente d, aquí como coeficiente d menos 1, y aquí no nos queda ningún tipo de coeficiente. De esa manera obtengo que la varianza al igual que calculé aquí, la varianza de la derivada del polinomio es esta expresión que tengo acá. Entonces, por último puedo multiplicar, y eso es muy importante para lo que viene ahora, puedo multiplicar el polinomio en t por su derivada en t, tomar esperanza y obtengo esta función que depende de t, que llamo gamma p de t, p de t. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo quiero contar el número de raíces, entonces recurro al contador de CAC. Pero el contador de CAC, ¿en dónde lo voy a ver? Bueno, yo estoy buscando las raíces del polinomio PDD y entonces simplemente le aplico el contador de CAC a PDD y esto me está calculando el número de raíces de PDD, que es aleatorio. Para cada omega esto va a variar. Entonces es una variable aleatoria. Ahora, yo puedo entender la integral entre menos infinito e infinito, porque sabemos que cuando los polinomios tienden a infinito, fuera de un compacto no voy a tener ceros, y entonces esta integral se reduce realmente a una integral dentro de la cercanía de la banda de cero, y después vale cero. Entonces esta integral, a pesar de que se escribe de menos infinito a infinito, para cada omega, esto es una integral sobre un rango finito. Una reflexión muy sencilla usando el teorema de Rolle nos dice que el lado derecho, ¿verdad? Simplemente contamos los ceros y contamos los cruces y contamos los ceros de la derivada. Nos dice que el lado derecho no va a ser más grande que d más d menos 1, que es 2d menos 1. Eso quiere decir que este lado derecho es una variable aleatoria acotada, sin tomar el límite. Antes de tomar el límite, esto está acotado por 2d menos 1. Cosa que es muy importante porque lo que voy a tomar esperanza por Garfubini y teorema de la convergencia acotada. Es decir, esto de hecho nos permite aplicar el teorema de la convergencia acotada. Así que es la esperanza de esto dado aquí. Pero entonces es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso significa que yo puedo usar puedo decir, bueno, ¿cómo voy a calcular la esperanza? Bueno, voy a restringirme a que P de esté en menos delta delta, ¿verdad? Que es lo que está diciendo. Voy a integrar esta función y ahora P de t menos delta delta. Cuando esta fórmula, que es la manera de escribir la esperanza como la esperanza
condicional, bueno, tomo delta t tendiendo a 0, esto me da la densidad, ¿verdad?, de la variable, y esto es la esperanza de P de P' de valor absoluto de P' de t condicionado a que el valor vale 0. Todos los que han visto sus cursos de probabilidad bien saben que esto está bien definido, sobre todo porque son puras gaussianas, existen todas las densidades posibles, así que no tengo que entrar en sutilezas de esperanza condicional. Concluyendo, la fórmula de Cox-Rice. Y quizás una anécdota, esto se llama Cox-Rice, ¿por qué? Porque aparecen dos artículos en el 43. Un artículo, el artículo de Cox en el boletín, y el artículo de Rice, un artículo largo de Rice en el Journal de la Bell, en donde él habla de procesos estacionarios y modela corrientes y hace una serie de cosas y llega a una fórmula, pero que no está motivada por las raíces de los polinomios, sino que está motivada por lo que ellos llaman los fates, y escribe una fórmula con una demostración muy distinta a la de Cox, pero que además tiene un antecedente del 39, es decir, que uno podría decir que Rice se anticipó a Cox también en otro artículo de la Bell, pero el problema está en que el primer artículo de Rice es completamente incomprensible. Ni siquiera ahora que ya conocemos bien cómo se demuestran estas cosas de otra forma, uno puede entender y uno puede comprender perfectamente cómo su artículo en el Journal de la Bell del 39 haya pasado desapercibido, y fue el artículo del 43 que, por cierto, Cox reseña en Math Reviews y dice que los resultados de Rice se pueden obtener por el método que yo acabo de esbozar. Bueno, entonces ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, resulta que todo lo que está aquí es gaussiano. Esta es la densidad gaussiana evaluada en 0, y como vimos que el polinomio tiene una cierta varianza, sabemos cómo se escribe, esto es la esperanza condicional. Y entonces, una cosa, la esperanza condicional del valor absoluto de la derivada con respecto a esto. Ahora bien, para este cálculo voy a hacer una ilustración de cómo el método de regresión lineal se utiliza para hacer estos cálculos. Voy a hacer entonces una digresión, que es la digresión siguiente. Sean X e Y un par de gaussiana conjunta, es decir, esto es un vector gaussiano bidimensional, llamamos sigma cuadrado de X, la varianza de X, sigma cuadrado de la varianza de Y, y gamma de X y la covarianza entre estas dos variables. Entonces, la idea de la regresión es que si yo quiero, es una escritura de Y que me da el porcentaje de Y que explica X, más una parte que es independiente de Y. Pero aquí nos ayuda que en la independencia entre gaussiana es igual a covarianza 0, que es igual a que el producto escalar vale 0 si uno piensa en el L2 de omega. Entonces uno dice, voy a escribir Y de esta manera, esta parte es su porción que explica X y esta parte es independiente de X. Esto es simplemente una escritura lineal, y uno puede calcular alfa y puede calcular sigma simplemente multiplicando aquí por X, le da esta relación, y luego simplemente elevando al cuadrado ambos términos obtiene la relación, es decir, le da lo que nosotros llamamos, los probabilistas, la varianza condicional. La varianza condicional siempre es más pequeña que la varianza sola. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Esta ecuación dice que Y, si yo le doy a X un valor dado, en el caso que nos interesa, X va a ser igual a 0, entonces esto desaparece, y entonces Y se escribe como una gaussiana normal 0,1
multiplicado por una cierta constante que se puede calcular explícitamente en términos de la varianza de X, la varianza de Y y la covarianza entre ellas. Es decir, esto que acabo de decir dice que la ley condicional, la medida condicional de Y, dado que X es igual a X, es una gaussiana con, fíjense que X vale X, una gaussiana con media alfa por X y sigma cuadrado lo que acabo de calcular. Y en particular, lo que nos interesa cuando X vale 0, entonces la ley condicional es la gaussiana con media 0 y varianza sigma cuadrada. Entonces, tenemos lo siguiente, escribimos que la derivada, la escribimos condicional a la derivada del polinomio, que es una gaussiana, hacemos su esperanza condicional con respecto al polinomio en 0, usamos esto y nos queda esta expresión. Esta es la variable que era independiente y esto es simplemente la varianza condicional, la desviación estándar condicional, perdonen, y esto es la densidad en 0 dividida por sigma. Y nos queda esta fabulosa fórmula. Vayamos para atrás un minuto y vemos simplemente que todo lo que tenemos está calculado ya. Sigma cuadrado de P, sigma cuadrado de P' y la covarianza entre P y P'. Entonces tenemos una fórmula extraordinaria, que es la fórmula de Cox, con todos los términos, con todos los términos ya calculados. Esta fórmula fue obtenida por Cox en 1943 y se escribe, eso es una integral racional, si uno sustituye los valores que yo conseguí y hago tendiendo a infinito, y un análisis fino de esa integral racional me dice que el número, cuando D tiende a infinito, el número promedio de raíces reales del polinomio aleatorio es logaritmo neperiano de D. Podría seguir en este tema, pero como voy a usar estas ideas que le robé a Cox para ahora referirme a otro conjunto de polinomios, para lo cual voy a basarme en el artículo de un colega con el que trabajo desde hace más o menos, desde el 2012, Federico Dalmao, de la Universidad aquí de la República del Centro de Salto, y es una nota del Conrendu sobre los polinomios de Cotland-Chusmay. Voy a explicar ahora de qué se trata esos polinomios. Ahora, al igual que antes, voy a considerar un polinomio con coeficientes aleatorios, pero la única diferencia es que ahora no son normales 0, 1 e independientes, sino normales independientes, pero la varianza de cada una de ellas cambia y la varianza es el combinatorio de Dn. Para estudiar las raíces de estos polinomios conviene hacer el siguiente proceso de homogenización. Sea T0 una variable auxiliar y definimos el polinomio homogéneo de las variables Tt0 por la expresión. Es decir, lo único que hago, si ustedes se dan cuenta que aquí está el combinatorio, lo que me estoy tratando de acercar es al binomio de Newton. Entonces lo que hago es que añado una variable auxiliar que me convierte este polinomio de dos variables en un polinomio homogéneo, y ese polinomio homogéneo lo voy a ver sobre la esfera, sobre la circunferencia S1. Identificando los puntos de la circunferencia con el vector coseno de teta, seno de teta, se puede considerar entonces I de t, es decir, acuérdense que teníamos esto, ahora t y t0 están sobre la circunferencia y lo que me queda es este polinomio en senos y cosenos. ¿Cuál es la relación de este polinomio con el polinomio original? Es que
este polinomio I de t, este polinomio I de d, si t es una raíz de x de d, el polinomio original, si y solo si teta igual más menos arctangente de teta es una raíz de I de. Quiere decir que por cada raíz de x de d tengo dos raíces de I de d. Así que si yo quiero estudiar las raíces del polinomio x de d, ahora lo que voy a hacer es simplemente estudiar las raíces del polinomio I de d, como se duplica, solamente la veo en el casquete superior de 0 a pi. Así que calculemos la esperanza del número de raíces de I de d en este intervalo. Una adaptación, ahora no tengo que integrar el menor infinito infinito porque la variable varía entre 0 y pi. Entonces, la misma fórmula que tenía antes me permite escribir que el número de raíces de I de d es esto que está aquí. Y puedo, lo primero, ya empiezan las cosas a ser más cerraditas que los polinomios que estudió acá, que los polinomios algebraicos estándar. Si yo calculo, al igual que antes, cuál es la varianza, están centrados los I de d, y calculo cuál es la varianza, bueno, recordando que la varianza de cada una de las variables aleatorias gaussianas era d sobre n, me queda esto, y esto es simplemente el binomio de Newton de coseno cuadrado más seno cuadrado, y nos dice que la varianza es 1, la varianza para todo teta, esta varianza es 1. Si definimos R de D, la función de covarianza I de D, que es simplemente multiplicar I de D teta 1 y de D teta 2, eso, por el mismo cálculo que acabo de hacer, me va a dar coseno de D teta 1 menos teta 2, y a eso es la covarianza R de D teta 1 menos teta 2. El resultado anterior implica que el proceso gaussiano I de D es estacionario, centrado y con varianza 1. Es lo que acabo de decir. Lo que acabo de explicar lo estoy poniendo en expresiones probabilísticas. Para calcular las características de la derivada, claro, acuérdense que yo necesitaba saber las características, la varianza y la covarianza del proceso I de D, pero necesitaba también conocer la de la derivada. Entonces yo podría derivar y calcular como hice en lo de Cox, pero voy a usar, para ser corto, las propiedades siguientes. Como el proceso I de teta es estacionario e I' de ambos son gaussianos, sabemos que si I de es estacionario y existe su derivada, ellas en teta fijo son independientes. Eso ya es una ganancia con respecto a los polinomios algebraicos tradicionales que trató Cox. Pero además se puede calcular la covarianza asociada a I', a la derivada, simplemente derivando dos veces la covarianza del proceso I de D. Y haciendo un cálculo inmediato nos queda esta propiedad. Así que si hacemos la varianza es cuando, cuando vale 0, entonces el seno, cuando esto vale 0, esto se acaba y sabemos por la teoría de procesos estacionarios que es menos R segunda en 0 y entonces menos D por menos da D. Entonces nos queda que además ya sabemos calcular cuál es la varianza. Entonces ahora, volviendo a la esperanza, acuérdense nuestra fórmula. Es esta fórmula, pero resulta que ahora esta variable y esta variable son independientes, entonces la esperanza deja de ser una esperanza, condicional y es la esperanza de esta variable. Y esto es simplemente la gaussiana, porque tiene varianza 1, es 1 sobre raíz de 2pi. Entonces tenemos que la esperanza es la esperanza normal, 1 sobre raíz de 2pi. Ahora, si yo divido sobre raíz de D y multiplico por raíz de D, tengo aquí una variable normal estándar, porque la varianza de la derivada es
es D, tengo una variable estándar y si calculo la esperanza del valor absoluto de una gaussiana estándar, eso es raíz de 2 de pi de 2 entre pi, entonces el 2 se me va y me queda, y el pi se me va con este pi y me queda simplemente la raíz de d por lo que tuve que multiplicar para poder hacer ese cálculo. Y de una manera mágica aparece que los polinomios de Kurzweil tienen varianza, el número de, perdonen esto, aquí tengo un error, esta es la esperanza del número de raíces. Esto fue copiar y pegar. Aquí es la esperanza, es esta fórmula. La esperanza del número de raíces es igual a raíz de d. ¿Qué quiere decir esto? Que estos polinomios tienen muchas más raíces en promedio que, los polinomios algebraicos que consideró Katz. Y además, la fórmula es cerrada. Fíjense que no es en absoluto asintótica. Este resultado es un resultado de Kurzweil y que luego fue complementado porque resulta, quizás para los geómetras, que estos polinomios, cuando se extienden a variables, este polinomio homogéneo, cuando se extiende a variables en Rm, en R a la m o en la esfera S a la m, esos polinomios son invariantes bajo rotaciones y son es una familia muy interesante, y eso lo detallaron tanto Kurzweil, pero el primero que consiguió que en realidad una fórmula como esta es válida, pero ahora con d a la m entre 2, donde m es el ambiente, es decir, cuál es la varianza. Ahora, yo había dicho que a mí me interesaba no solo ver cuál era el número promedio de raíces, sino que me interesaba saber cuán cerca está, cuánto error cometo yo al decir que ese es el valor. Entonces, lo que me interesaría es obtener una idea de la varianza de esa variable. Entonces, de eso es lo que voy a hablar, y para lo cual voy a calcular la varianza del número de nuevo aquí hay un error, del número de raíces, no de la esperanza, sino del número de raíces. La fórmula de Cartwright, ahora, claro, yo quiero calcular, yo quería calcular el promedio, usé la esperanza, usé la fórmula de Cartwright. Ahora necesito ahora calcular la varianza. Entonces necesito una fórmula para el segundo momento del número de raíces. Y para eso viene a mi rescate el que yo puedo, así como tengo una fórmula de Cartwright para la esperanza del número de raíces, tengo una fórmula de Cartwright para el segundo momento factorial. Esto no fue descubierto sino mucho tiempo después por Harold Kramer y Leadbetter, y en realidad la demostración se puede hacer, hay muchas formas de demostrar, pero la demostración se puede hacer a través del mismo tipo de aproximación que yo dije, teniendo el cuidado de que si yo multiplico las raíces, voy a contar 2 veces lo que está sobre la diagonal, y por eso es que se resta este 1. Por eso es que en el fondo la fórmula que generaliza la fórmula de Katz para el segundo momento no es del segundo momento, sino del segundo momento factorial. Pero la fórmula tiene la misma forma que la del primer momento, solo que ahora se multiplican las dos. Ustedes dirán, ¿y por qué no aparece una integral doble? Bueno, porque como el proceso es estacionario, yo lo traslado y eso me hace, usando que la integral doble la puedo, hago la traslación, y al hacer la traslación, la primera integral se me transforma en pi menos teta y lo demás queda de esta manera. Entonces, ahora, por conveniencia, y ustedes lo van a ver
pronto, yo voy a hacer el cambio de variable, teta igual a teta sobre raíz de d, lo que me convierte esta integral en una integral de esta manera. ¿Por qué es interesante esto? Porque si d tiende a infinito, esta integral, ¿verdad? Que a mí me interesa ver el comportamiento de la varianza cuando d tiende a infinito, esta integral se convierte en la integral de 0 a infinito, que podría diverger, pero de eso es lo que se trata. Entonces tenemos la fórmula de Cartwright para el segundo momento nos da. Quiere decir esto que si yo voy a calcular la varianza, va a ser el segundo momento factorial menos la esperanza al cuadrado más lo que esta resta que le hice ahí se la sumo. Pero esto ya lo calculé. J2, que es este término, vale raíz de d. Y por otro lado, se sigue que si ustedes calculan esto y tienen cuidado en que pueden calcular que la integral de 0 a raíz de p de esto, dt sobre raíz de d, da 1 sobre pi cuadrado, entonces pueden escribir todo este primer término de una manera condensada, que es esta que está aquí. Puedo seguir haciendo lo siguiente, que si ahora, ustedes, fíjense que yo ahora hago trabajos, saco este d factor común, que me va a quedar aquí un raíz de d, y luego, si ustedes se dan cuenta, por otro lado, voy a tener, no lo hice bien, perdón. Claro, saco raíz de d y divido el raíz de d aquí por raíz de d, pero multiplico por raíz de d. Fíjense, yo saqué factor común raíz de d. Eso me quitó de aquí el d, ¿verdad? Porque lo saqué también factor común. Entonces me queda raíz de d por raíz de d y me queda un raíz de d que se anularía con uno de estos. Entonces, si yo muestro, esto nos conduce a que la varianza dividida raíz de d es 1, ¿verdad? Que es el término de esperanza, que da raíz de d, y al dividir sobre raíz de d, este raíz de d se anula y queda esta integral. Vuelvo ahora de nuevo. ¿Qué hago para calcular esta esperanza? De nuevo recurro a lo que tengo que hacer es eliminar la esperanza condicional y convertirla en una esperanza que es lo que yo sé calcular, porque son gaussianas. Entonces, de nuevo, ahora lo que hago es que la pareja y prima de 0 sobre raíz de d y prima de teta sobre raíz de d, le escribo como una combinación lineal de i de d y de d sobre teta raíz de d por un vector sigma 1, sigma 2 gaussiano de cada una de las coordenadas. Tiene varianza 1 y el vector tiene correlación raíz de 2D. Si hacemos los cálculos son igualitos que en dimensión 1 y es simplemente muy sencillo, es álgebra lineal. Nos damos cuenta que por simetría gamma 1D tiene que ser igual a gamma 2D y lo llamo gamma 2D al cuadrado porque es la varianza condicional y bajo la condición, acuérdense que quiero esta condición, que el proceso sea 0 en 0 y en teta sobre raíz de d. Bajo la condición, estos dos se anulan, quiere decir que esta variable bajo la condición es igual a esta y esta variable bajo la condición es igual a esta. Es decir, esto es lo que está escrito en terminología probabilística, la distribución condicional de este vector dada la condición es una gaussiana bidimensional Si1, Si2 que tiene gamma, que está multiplicado por gamma teta, y que tiene una correlación que ya llamamos que era rho de d. Aquí le falta un d a la gamma teta. Entonces, es muy sencillo. Si yo quiero calcular
esto, ahora sustituyo el valor por gamma si 1, gamma si 2 y me da inmediatamente gamma al cuadrado de por la esperanza del producto de las dos gaussianas, que tienen entre sí correlación ρ. Hay muchas maneras de calcular el valor absoluto del producto de dos gaussianas. Mi favorito, no porque sea mi favorito, sino porque me ha dado bastante de qué vivir en los últimos años, es calcular toda este tipo de esperanza utilizando el que las variables, que las funciones están en el L2 de la gaussiana. Esto es el L2 de R, phi de X de X. Tengo el siguiente. Entonces, la manera de calcular esto, mi favorita, es utilizando la fórmula de Meller. ¿Por qué? Porque la extensión a dimensiones mayores se hace sin dificultad y aquí no se necesita, pero lo que se hace en general en dimensión 1 es muy difícil de extrapolar en dimensión mayor. En cambio, la fórmula de Meller es una fórmula estrictamente L2 y la describo en este momento. Supóngase que f y g son funciones del L2 de la gaussiana en la recta. Entonces, ellas tienen un desarrollo de Hermite de esta manera. Se escriben como suma desde k igual 0 hasta infinito. Fk es el coeficiente en la base de Hermite y hk son polinomios de Hermite que no los considero ortonormales, sino ortogonales. Y considero lo que llaman, si ustedes entran en Wikipedia, los polinomios, a Wilfredo no les gustan, los polinomios de Hermite probabilísticos, en contraposición con los polinomios de Hermite físicos, que el 2 aquí no aparece. Esos son gajes del oficio entre Wilfredo y yo. Entonces, si yo tengo que f se escribe de esta manera, es decir, f es una función del L2 de la gaussiana y g es una función del L2 de la gaussiana. Si x e y es un vector gaussiano que tienen varianza, cada una de sus coordenadas tiene varianza 1 y correlación ρ, entonces se tiene la fórmula de Meller. La esperanza de f de x por g de y es perdón, no es este cuadrado no va, es fk por gk, k factorial por ρ a la k. Entonces me perdonan que este cuadrado no va en ese producto. El cuadrado aparece cuando f es igual a g, que aparece f que al cuadrado. ¿Por qué dije esto? Esto es producto de una relación muy profunda entre combinatoria, momentos de gaussiana, y que tiene su origen en lo que llaman la fórmula de diagrama, que fue inventada por mucha gente, por Dobruchin, por Feynman y mucha gente antes, por los físicos que hacían teoría cuántica de campo, etc. Pero esta es la primera de ese tipo de fórmulas del diagrama. El caso que nos interesa es cuando f de x es igual a g de x igual al valor absoluto de x. Y entonces, como el valor absoluto es una función par, no tiene coeficientes impares y sus coeficientes los voy a llamar a su 2k. Se calculan de manera muy sencilla, de manera explícita. Entonces, si aplicamos eso a la función valor absoluto evaluada en psi1 de teta y función de valor absoluto evaluada en psi2 de teta, aplico la fórmula de Meller, me queda esto y entonces la varianza dividido raíz de t es 1 más ahora esta expresión. Pero miren qué interesante esta expresión. Esta expresión tiene ρ de d en teta, gamma 2 de teta, para lo cual, como es un proceso como es un modelo de regresión, hay fórmula explícita y está la función la función de densidad entre I0 y I de teta, que es simplemente 1 sobre 2pi raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta al cuadrado, a la 2D.
Entonces, para el límite anterior usamos la fórmula explícita y vemos la fórmula explícita que ya calculé. Puedo ver que esto tiende a un cierto valor gamma de t cuando d tiende a infinito, que rho de d tiende a rho de teta cuando d tiende a infinito, y todo se basa en esta cosa preciosa. Es que r de t sabíamos que, pero evaluado en t sobre raíz de t, es el coseno sobre t raíz de t a la d. Eso es simplemente 1 menos teta raíz de d a la d, y simplemente sabemos que converge a la exponencial. Y de ahí aparece todos estos términos están llenos de gaussiana por este límite tan precioso, que no es sino el desarrollo de Maclaurin de coseno alrededor de cero. Punto. Entonces, de esa forma, tengo que la varianza sobre raíz de d converge a una expresión que en el artículo de Federico está explicitada toda gamma cuadrado de rho de d. Y él lo escribe en términos del arcoseno porque resulta que esta serie que está aquí es una serie ligada al arco coseno. Comentarios finales, ya llegué prácticamente al fin. Un teorema, claro, una vez que uno calcula la varianza asintótica, se pregunta, existe un teorema central límite, lo cual es interesante porque nos va a dar cuál es la probabilidad de estar cerca, que el número de raíces esté cerca de raíz de d. Y bueno, sí, el teorema central del límite es posible, lo obtuvo Federico Dalmau en su nota al Conrendu, y para decir una palabra de cómo se hace, bueno, volviendo a la fórmula de área, si ustedes me permiten, volviendo a la fórmula de área, que está aquí, lo que pasa es que no es... Volviendo a la fórmula de área, ¿verdad? Esta que está aquí. Esto es una fórmula de dualidad. Esto es una fórmula que permite calcular coeficientes de Hermite en términos de esta expresión del lado derecho. Es decir, esto está en el espacio de niveles y esto está en el espacio del proceso. Y entonces eso nos lleva a simplemente escribir el número de raíces como en un desarrollo infinito de polinomio de Hermite, es decir, en el KO de Wiener, y hay toda una tecnología reciente que comenzó con un artículo seminal de David Noalard y Giovanni Peccati en 2005, que permite decir que si yo tengo que hay convergencia de la varianza y que la serie, esto me da un desarrollo en serie, la cola de la serie tiende uniformemente en norma cuadrática a cero, entonces cada término individual converge a una gaussiana con una varianza de A y son independientes entre sí. Eso es lo que se llama el teorema del cuarto momento y se aplica muy bien. El método que hemos esbozado para calcular la varianza lo extendimos al caso de R polinomios homogéneos en M variable, siempre los R siendo R menor o igual que M. El caso R igual a M es el caso de un sistema cuadrado, y cuando R es menor estricto que M es un sistema rectangular. Esto lo desarrollamos desde 2017 en estos 3 artículos escritos con mis colegas Diego Armentano, Yamara Said Dalmau. El primero apareció en los Proceedings de la MS en 2018. El segundo va a aparecer probablemente este año, pandemia, en American Journal of Mathematics. Y el otro está en consideración editorial, pero lo pueden ver acá. Bueno, muchas gracias por su atención y espero no haber
sido muy largo. Muchas gracias. Sí. Si hay preguntas o comentarios. No, bueno, yo nada más felicitaciones a Chichi por esa charla extraordinaria. Como siempre, bueno, no es la primera vez que asisto a una de sus presentaciones. Recuerdo que la primera vez fue en esas jornadas que organizó Joaquín Ortega de las docenas de charlas. Fue la primera vez que tuve el placer, porque no se puede decir de otra manera, de ver a Chichi exponiendo. Bueno, con la misma magistralidad y dominio tan profundo de la matemática y de las probabilidades que él tiene. Me encantó la charla, de verdad, excelente. No es mi área, pero siempre, de verdad, es un placer escucharte, Chichi, y muchas gracias por haber venido al seminario a compartir con nosotros en tus andanzas recientes por estos temas. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o hacer una pregunta? Si no Yo tienen levanté audio, la también pueden mano. escribir. Yo levanté la mano. Yo la ¿Cómo? levanté primero, Rico. Está bien, pues. No, dale tú que estás más lejos. Ajá. Fíjate, Chichi, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien bueno, bien buena. Ya yo había leído unos escritos de Dalmao divulgativos que él hizo sobre el tema y me pareció bien rudo, y ahora viendo las cuentas entiendo por qué es rudo, así que te felicito por haber aterrizado semejante dificultad, muy buena realmente, me gustó mucho. Una cosa que se me ocurre de estadístico irredento: si uno toma como medida de la regularidad de una trayectoria el número de cruces por cero o el número de cruces de cualquier nivel de una función, de un proceso continuo, y a ese proceso continuo lo aproxima a su vez por polinomio, el número de cruces en cero de ese polinomio debería ser, por desigualdad triangular, se me ocurre, un estimador o un informador de la regularidad de la trayectoria del proceso que uno está estudiando, ¿no? O sea, los polinomios deben concentrarse cuando aproximan la función continua en los ceros de la función, intuyo, no sé, y usaría uno entonces el teorema central del límite que nos acaba de dar para ver una idea de cuántas veces cruza la función un intervalo, cruza el cero. Depende de lo que uno quiera. Vamos a ver si entendí. En realidad, tú tienes una trayectoria de un proceso cualquiera, y por supuesto, si ella es continua y la aproximas por polinomio. Ahora, si ella es continua y diferenciable, tú vas a poder decir que el número de cruces es finito. Eso lo vas a poder decir de manera teórica, por una modificación del teorema de Roy. Lo que pasa es que las aproximaciones trayectoriales son difíciles, pero tú tienes toda la razón. Si tú te aproximas uniformemente por el teorema de Dijkstra, bien uniformemente aleatoriamente, muy probablemente el número de cruces, el número de tus raíces va a ser una y otra. Ahora, el problema se hace más complejo cuando tú dices, bueno, pero si ahora yo tengo una trayectoria, llamémosla Holder, cualquiera, tengo un proceso que no es diferenciable, también puedo hacer lo mismo, también lo puedo aproximar por polinomios o por funciones regulares. Ahora, el problema es que cuando tú vas haciendo tender tu regularización hacia cero para aproximarte a tu función, te consigues que el número de cruces que ya habías determinado previamente va a converger al tiempo local. Entonces, efectivamente, ahí hay un juego complejo, difícil, y que empezó a estudiar con mucho detenimiento Mario. Hay problemas abiertos. Nosotros con Federico estamos estudiando el caso del Austen-Uhlenbeck y tenemos algunos resultados preliminares
pero digamos, las cuentas se hacen muy complejas, sino que lo diga Wilfredo, que pasó bastante tiempo con el movimiento browniano fraccionario. Ok, gracias. No, quizá agregaría que si uno usa los polinomios de Verten, en el fondo está discretizando con binomiales, y eso ayuda incluso para las funciones de muestreo, para cuando está buscando el compromiso entre el paso de regularización y la regularidad holder de la función. Pero eso habría que sacar las cuentas, no me atrevo a decirlo así. Es un tema de investigación perfecto, bellísimo. Sí, se ve. Gracias. Y saludos a Rina. Yo quería, precisamente, bueno, yo creo que todo felicitar a Chichi, como siempre, una charla muy linda y el tema muy bien explicado. Claro. Ahora, precisamente lo que mencionó Chichi, yo tenía el pálpito de que había, dado que todo es gaussiano y se puede pensar todo eso como un proceso de que hay un tiempo local asociado a toda esta cosa, ¿no? Bueno, cuando son diferenciables, no. Pero yo quería hacer un señalamiento más técnico, quizás. Esas cosas de los polinomios, homogéneos en la esfera. Pensémoslo en la esfera, eso es muy lindo porque uno puede pensar, bueno, ahora no tomo sino un solo polinomio. Entonces, si tengo un solo polinomio, pero en la esfera, un homogéneo en la esfera de dimensión n. Entonces, veo su cero. Pero su cero ahora es una curva, que es lo que se llama curvas nodales, que en el caso de operadores pseudodiferenciales lo ha estudiado mucho Pfefferman, pero para el caso determinístico, son curvas nodales. Y eso ha explotado, y yo creo que eso en algún sentido ha sido bastante la base de que nuestros artículos hayan sido aceptados en esas revistas, es porque efectivamente el caso gaussiano, el caso se acerca y el estudio de las curvas nodales son muy interesantes, y cuando uno hace, y aquí te voy a responder tu pregunta, cuando uno hace análisis de alta frecuencia, es decir, ve los cruces o la curva nodal, pero ve el proceso en sus altas frecuencias, efectivamente hay cosas muy, muy interesantes que aparecen, que son complejas, que tienen que ver con geometría, llamémosla, con geometría algebraica aleatoria, pero en la cual yo parafraseo a Mario Shevor, que me escribió una vez cuando él estaba, poquito antes de morirse, que estaba iniciándose en estos temas y había publicado 2 artículos muy lindos, y él decía, bueno, yo aquí con mi carreta voy detrás de los geómetras algebraicos. Un poco, efectivamente, yo ni siquiera con la carreta, yo con una carretilla. Pero algo he aprendido y hay cosas muy interesantes todavía para descubrir. Pero lo que pasa es que el tema de un tema un poco, llamémoslo así, un poco reducido a un grupito, se ha convertido en un tema más o menos de culto, y ahora cada vez hay más competencia. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei se eu posso fazer em português ou em inglês. Portugués, y Cristina me traduce, no hay problema. Okay. Si no Fala entiendo, devagar aí, ele entende. si la entiendo, no hay problema. Si no, Cristina me traduce. Bem, eu sou de sistemas dinâmicos, então eu sei que somas de Birkhoff se comportam de maneira aleatória muitas vezes, um comportamento muito aleatório para transformações que a gente chama de expansoras ou hiperbólicas, né? Eu me pergunto se se esses métodos podem ser utilizados para entender zeros de somas de Birkhoff. Propiedades estatísticas de zeros de somas de Birkhoff. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como le respondí a Ricardo,
en sí, porque yo lo que quería mostrar en la exposición, en la ponencia, es que en realidad las fórmulas de CAT se convierten, de Cat-Rice, se convierten como así como se convierte, como la transformada de Fourier, es decir, en una herramienta de cálculo. Luego, los cálculos hay que hacerlos a mano. Es decir, una vez que uno tiene el framework que da la fórmula de Cat-Rice, entonces luego tiene que hacer los cálculos en el sistema preciso. Por ejemplo, un muchacho muy joven francés que se llama Thomas Letendre, él trabaja en ceros en fibrados y obtiene resultados muy parecidos a los de nosotros, pero con mucho contenido geométrico detrás. Y las herramientas son las fórmulas de Cat-Rice, pero el contexto en donde las aplica tiene que ver con la disciplina. Y yo creo que lo que tú planteas tiene muy buena pinta, pero implicaría trabajar directamente con los sistemas, ver qué es lo que uno quiere. Hay una muchacha uruguaya, Canzani, que trabaja en variedades simplécticas y trabaja en curvas nodales, es decir, en ceros del laplaciano de esas variedades, en los autoespacios de estas funciones, y obtiene resultados universales muy bellos. Usa fórmulas de Cat-Rice y luego mucha teoría operadora pseudodiferencial. Pero digo, hay como caminos, y ese que tú planteas podría ser perfectamente un camino de investigación fructífero que necesitaría, sí, de un especialista profundo en sistemas dinámicos. Porque las herramientas de los sistemas dinámicos, la herramienta de esos sistemas de suma de Birkhoff, la va a dar quien la conoce, no la fórmula de Cat-Rice. Obrigado. ¿Más preguntas, comentarios? Yo tenía aquí una curiosidad. Sí. Esos resultados pueden ser extendidos para sistemas de polinomio aleatorio. Los artículos nuestros, eso que yo cité, el que apareció en Proceeding y el que va a aparecer en American Journal of Mathematics, no están hechos en dimensión 1, están hechos en la esfera, la variable está en la esfera de dimensión m y son R polinomios o M polinomios. Nosotros, el que va a salir en American Journal of Mathematics, son M polinomios en M variables, es decir, un sistema completo de polinomios. Y nosotros ahí estimamos tanto el promedio de raíces como al mismo tiempo hacemos un teorema central del límite que es buena la pregunta, Eleazar, porque me pone me devuelve a la pregunta que acaba de hacer, que me acaban de hacer en portugués y que yo respondí sin necesidad de traductor. Es que ahí necesitas usar propiedades de la esfera, cubrimientos específicos de la esfera. Necesitas usar la geometría de la esfera una vez que la fórmula de Cat-Rice te da los elementos. Pero luego no te queda otra que ir a la geometría de la esfera para poder obtener cuotas, para poder obtener integrales, para poder obtener una serie de cosas. Entonces sí, hay extensiones multidimensionales y a sistemas polinomiales que nosotros desarrollamos en los últimos años, pero que no son de análisis sobre la recta, son de análisis geométrico sobre la variedad. Disculpa, si yo te faço esa pregunta, pero siguiente, porque tú tienes un polinomio y tus coeficientes dependen de una variable aleatoria, ¿no?
Ahora, si mi coeficiente fueran matrices aleatorias, una matriz donde cada uno de los coeficientes es aleatorio, ¿te entendiendo? Sí. Entonces yo tendría un polinomio que los coeficientes serían matrices. Supongamos que todas son cuadradas. Entonces, ese polinomio con coeficientes sobre matrices, tú podrías transformarlo en un sistema de polinomio como el que tú tienes. Por eso fue que te hice la pregunta. No, no lo he pensado, Para hacerlo mejor, hay un estudio en relación a si ahora no considera, por ejemplo, yo tengo polinomios con coeficientes en los reales y en los complejos. Esos son uno. Ahora imagínate que tú tienes polinomios que los coeficientes son matrices. Son matrices. Ahí yo tengo un polinomio con coeficientes matrices que lo puedo transformar en un sistema de polinomios. Por eso fue que te hice la pregunta, ¿estás entendiendo? Sí, sí. No sé, probablemente sí, pero tendría que pensarlo con más calma, no sé. La respuesta es no sé. Gracias. Chichi, otra. Mira, Chichi. Yo quiero hacer una pregunta. Dale, pues, anótame ahí, yo después. Ay, gracias, Rico. Hola, Oye, no profe. sé quién es, pero para servirle. Es Vicky, mi querida Yamilet Quintana. La que está en Madrid. Sí, señor. Esa Que pronto la recibiremos aquí en Uruguay. Qué bueno. Ay, Rico. Pobrecito es el diablo que perdió la gracia de Dios. Vicky, siempre Vicky. Eres tú, negra. Mire, profe, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la dificultad para dar el salto en la extensión al sistema de R polinomios homogéneos en M variables? Tremenda pregunta, Vicky. Tú quizás para tener en mente, recuerda el contador de Kac, ¿no? El contador de Kac dice, el número de raíces es el límite cuando delta tiende a 0 de esta integral. Resulta, y entonces aparece el valor absoluto de la derivada, que es lo que yo decía, es una generalización del teorema de cambio variable. Pero si tú piensas, Vicky, tú lo sabes mejor que yo, en el teorema de cambio variable en múltiples variables, no aparece, aparece, y si además son menos variables son menos ecuaciones que variables, no aparece, aparece el determinante del jacobiano multiplicado por el jacobiano traspuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, y a eso les trae la raíz cuadrada. Y esa es la gran complicación, porque si el valor absoluto es una función muy linda, valor absoluto de X, tú la desarrollas de manera, en cualquier base facilita, desarrollar en cualquier base la función raíz cuadrada del jacobiano por el jacobiano traspuesta en X es todo un problema. Pero eso es la génesis de la dificultad. Lo que pasa para calcular el promedio es relativamente sencillo, porque tú, cuando son los polinomios de Schutz-May, ¿no? Que son estos, como tú usas la invarianza bajo rotaciones y entonces pasas al cálculo de un volumen de un paralelepípedo y entonces sabes cómo calcularlo. Pero ya cuando te sales de Cotland-Schutz-May, cuando te sales un poquito de esa geometría que te da la invarianza bajo rotaciones, la cosa se empieza a complicar, aunque para hacerte claro, hay mucha gente trabajando en otros polinomios, no en los polinomios de Schutz-May. Por ejemplo, en polinomios aleatorios en la base de Legendre, polinomios aleatorios en Gegenbauer, y los resultados son duros, difíciles, parecidas a las cosas que tú haces, pero digamos, probabilizadas. Pero aparecen todas esas fórmulas tipo Rodríguez, todas esas fórmulas de recurrencia aparecen porque no te queda otra para poder manipular esas integrales complejas que aparecen.
Ok, gracias, profe. Rico. Vale. No, Estaba en por la ahí línea. van los tiros, en la misma dirección de la pregunta de Vicky. Ya yo creo que con ver la dificultad de lo que acaba de explicar Chichi ya me entiende, porque mi preocupación final es la representación de Jordan de matrices aleatorias y pasa exactamente por el medio de ese problema. Yo quería decir que pasar al caos tiene una gran ventaja. Uno no conoce los coeficientes, pero linealiza los problemas muy no lineales, como la raíz cuadrada del jacobiano por el jacobiano traspuesto. Eso es una función muy no lineal, pero uno la pasa al caos de Wiener, y al pasarla al caos de Wiener hace de manera mágica, sin conocer los coeficientes, porque si conocer los coeficientes sería mucho mejor. Sin conocer los coeficientes, de manera más linealiza el problema, y para un probabilista eso es muy interesante. Pero pasas a dimensión infinita, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más comentarios? Yo no voy a hacer comentarios, solo algo técnico del seminario, Cristina, en un minuto. A los invitados que asistieron hoy, muchísimas gracias. Cristina y yo colocamos en el chat una forma Google. A los que la han llenado, muchas gracias. A los que primero están asistiendo al seminario, por favor, les agradecemos un momentico, en 5 minutos, llenar la forma para futuras comunicaciones y planificaciones futuras del seminario. También ya cedo la palabra para las otras preguntas. Nos complace anunciarles que ya tenemos el respaldo de la Academia de Ciencias Latinoamericanas, que a partir de la presentación de Chichi en la página web está anunciando los seminarios. Entonces, bueno, poco a poco la comunidad va creciendo y agradecemos los respaldos de ambas academias, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en Venezuela, y recientemente la Academia de Ciencias Latinoamericanas. Era todo lo que quería comentar. Bien, entonces, bueno, agradecemos a Chichi por la excelente charla y la participación de todos. El video va a quedar disponible este fin de semana. ¿Hay otra pregunta? Sí, yo ¿viene? quería, que hace más de 20 años que no veo a Chichi, por lo menos decirle hola en esta. Y gracias, Chichi, por... Y yo te dije hola y me encanta verte. Tú no sabes cómo te siento tan cerca, así en la pantalla de mi computador, como siempre hemos sido tan amigos. Gracias, Chichi. No, en verdad me encantó. Y bueno, ver ahí a algunos de mis los muchachos de mi generación aquí. Entonces, antes de continuar con la conversa, vamos a parar la grabación, agradecer a todos por la participación y no se vayan para seguir conversando después.